Estar feliz es grandioso, ¿no lo crees? Pero hay algo interesante sobre esa sensación que a menudo no nos cuentan. Así que, ¿quieres algunas verdades sobre la felicidad? Aquí te las voy a mencionar. Vayamos a este video. Bienvenido a Desafío Mental. La felicidad no es un estado permanente. La felicidad no es un destino final. Más bien es un viaje lleno de altibajos, en el que, lógicamente, no vamos a estar siempre. No es un camino sin baches. A veces, para encontrar la felicidad, debemos pasar por momentos realmente difíciles. Así que ya sabes, si posiblemente quieres estar feliz en algún momento, debes entender que debes de pasar por este crudo camino. No es solo sonreír todo el tiempo. A veces, la auténtica felicidad viene con lágrimas y momentos de vulnerabilidad. A veces te podrán decir, ¿estás triste? Pero realmente no estás triste. A veces, seguro a ti también te ha pasado que has llorado de felicidad. Entonces, es curioso, pero no siempre viene con una sonrisa. No es igual para todos. La felicidad no tiene un molde único. Es diferente para cada individuo, por la definición y el significado que cada persona le otorga. Una persona puede ser feliz observando ciertas cosas en su vida, observando ciertas situaciones, observando a su familia, ciertas personas, etc. Pero otras personas pueden ser felices con otras cosas totalmente distintas. No llega con posesiones materiales. Los objetos no te van a garantizar la felicidad. Y es que a veces pensamos, si me compro aquella cosa, voy a ser feliz. Si me compro ese auto, voy a ser feliz. Si por un momento me compro ese licuado de fresas delicioso, voy a ser feliz. Pero esa felicidad, recuerda que siempre será momentánea. La riqueza emocional es lo que cuenta al final. No es el resultado de la perfección. La búsqueda constante de la perfección puede ser enemiga de la felicidad genuina. Y es que, como ya sabemos, no hay perfección en el mundo, pero sí hay una parte muy curiosa del mundo que nos hace ver las cosas de una u otra manera. No depende solo de las circunstancias externas. A menudo, la felicidad radica en cómo interpretamos y reaccionamos ante situaciones externas. Esto te lo he dicho en muchos videos, aquí te dejaré alguno. Y es que, ¿cómo interpretas una situación tensa en tu vida? Puede que la estés interpretando de una manera muy triste, pero ¿qué tal si le pones un significado más feliz, más alegre, o no le das tanta importancia? Seguro va a dejar de ser una situación muy triste para ti. No es un concurso. No se trata de comparar tu felicidad con la de otros. Cada viaje es único, por lo que si hoy estás triste, alguien más podría estar feliz. Pero no debes de estar envidiando a esa persona. Al contrario, deberías alegrarte por sus logros, ya que después va a llegar un momento en el que tú estarás feliz y esta persona va a estar triste. Y entonces ahí debes de preguntarte qué curiosa es la vida. No es inalcanzable. La felicidad está más cerca de lo que pensamos. A menudo está en las pequeñas cosas de la vida. ¿Sí o no? Que un pequeño detalle que te ha dado tu familia, que no es nada material, pero que es algo simbólico, te ha llenado de alegría inmensamente, sin ser algo muy costoso. No es ignorar las emociones negativas. Aceptar y manejar emociones como la tristeza o la ira también es parte del camino hacia la felicidad. Por lo tanto, no se trata de huir de las emociones negativas. Se trata de aceptarlas y de entender que son una fuente para llegar a esa felicidad. No es ser feliz todo el tiempo en redes sociales. Las vidas en las redes sociales no muestran la realidad completa. Son solo fragmentos felices seleccionados. Imagínate que detrás de un video realmente glorioso y feliz hay demasiadas dudas, demasiada preocupación por si le darán like o por si no les gustará, por los comentarios tediosos y quizá
La persona tuvo que hacer un proceso gigante para poder tomar ese video. No es evitar el cambio. La felicidad puede surgir al abrazar y aceptar los cambios inevitables en la vida. Y es que, claro, estamos cambiando constantemente. No puedes evitarlo. No puedes evitar que una persona cambie. No puedes evitar que tú no cambies. Y no puedes evitar que el mundo cambie. Y a veces te dará nostalgia, pero debes de aceptar el cambio. No se trata solo de vivir el presente, estancarse en el futuro o estancarse en el pasado. Es lo peor. Vivir en el presente está bien, pero también pensar y construir algo para tu futuro es lo novedoso y es lo que te va a aportar felicidad, ya que tienes un significado de tu vida y sigues alguna meta en específico. No es egoísta. Ser feliz no significa ser egoísta. La verdadera felicidad incluye la felicidad de los demás. O sea, quieres la felicidad para ti, pero también quieres que llegue la felicidad para otros. No se mide en logros. Los logros son geniales, ¿cierto? Pero la felicidad real viene del proceso, porque como lo he dicho en algún podcast, a veces solamente ven nuestros resultados. Casi nadie le va a prestar atención a nuestro proceso, pero nosotros debemos de aceptar que el proceso es lo que ha hecho el resultado. Y es lo importante, es lo bonito haber construido eso. No es un botón que se puede encender o apagar. La felicidad es un proceso que requiere de tiempo y esfuerzo en distintos ámbitos de tu vida, en el ámbito familiar, en el ámbito del amor en relación con alguien más, del amor interpersonal, también de tus ámbitos laborales, de tus ámbitos a nivel educativo, de tus ámbitos a nivel salud, etc. No es evitar el dolor. A veces, el dolor puede ser una fuente de aprendizaje y crecimiento hacia la felicidad. Por eso, en lugar de preguntar, ¿cómo puedo sanar el duelo? ¿O cómo puedo sanar este apego? ¿Cómo puedo sanar estas dudas que tengo? Deberías de preguntarte en qué me pueden fortalecer en un futuro. No es solo ser positivo. La aceptación realista de la vida, tanto en momentos buenos como malos, es parte de la verdadera felicidad. Claro, habrá momentos tristes como te he dicho, y no siempre vas a estar feliz. Por lo tanto, tienes que aprender que la felicidad puede estar en esos momentos tristes o en esos momentos felices. Tú eres el único que sabe a dónde llevar ese rumbo. No es un objetivo único. Hay múltiples formas de ser feliz y todas son válidas. Por eso te pregunto, ¿con qué eres feliz tú? No es estar siempre ocupado. La felicidad a menudo se encuentra en los momentos de tranquilidad y calma. Puedes ser feliz mientras estás desayunando y también puedes ser feliz mientras estás ocupado en algunos negocios o en algunas cosas así. Pero créeme, la calma va a llegar cuando encuentres esos momentos únicos para ti. Puedes hacer de un momento único siempre y cuando lo veas así. Finalmente, quiero que hoy hagas este desafío de poder entender estas 20 crueles verdades de la felicidad. Quiero que simplemente te mentalices y digas, acepto que la felicidad es parte del proceso, pero no es la meta. Dilo varias veces. Bien, en resumen, la felicidad es un camino lleno de matices y no una línea recta. A veces es confusa, desordenada y complicada, pero es precisamente lo que hace hermosa y significativa la vida. Espero este video te haya sido de mucha utilidad. Por favor, suscríbete a mi canal para más contenido como este. Vamos al día 5. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Desafío Mental.